Hola a todos, vamos a comenzar la cápsula 2 con el tema extracción de características y representación de datos no estructurados. ¿Sí? Vamos entonces a comenzar este tema definiendo el dato bruto y cómo vamos a extraer estas características. ¿Sí? El problema de fondo es que los modelos, en especial los modelos clásicos, no pueden procesar directamente los píxeles o las palabras de un dato no estructurado. Por lo tanto, necesitan una característica, ¿sí? También llamado feature, ¿sí? Esta es una propiedad medible y descriptiva de un fenómeno. El arte de la ciencia de datos va a residir en generar estas características para capturar la información más relevante según la tarea que se quiera desarrollar, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo técnico es transformar los datos de volumen y dimensionalidad variables en vectores numéricos de una longitud fija que nos va a permitir conservar la información semántica o estructural del dato original, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo y la principal característica de estos modelos que vamos a estar conociendo en este momento, ¿sí? Ahora, para las palabras o para el texto, tenemos entonces vectores semánticos. En el procesamiento de texto hemos evolucionado a través de tres generaciones de representación. Tenemos los métodos clásicos, ¿sí? Como en este caso, eh, el back of words, ¿sí? Que nos van a ayudar a representar un documento como un vector de frecuencias, pero ignoran completamente el orden y el contexto de las palabras. Este método únicamente nos va a ayudar a representar este documento y transformarlo en vectores, pero él no va a conocer qué es el texto que se está procesando, si no sabe el contexto de estas palabras ni tampoco el orden correcto en dado caso de que esté o no esté, ¿sí? Entonces también vamos a tener las representaciones distribuidas que ya fueron un salto dentro de la tecnología, ya que aprenden vectores densos donde la proximidad en el espacio vectorial indica una similitud semántica. Pero la cúspide de todo esto la representan, vaya la redundancia, las representaciones contextuales como el BERT. ¿Sí? Estos modelos basados en arquitectura Transformer generan un embedding para cada palabra que es único para la oración. En este caso, un mismo token tendrá un vector diferente según el contexto específico en el que se use, ¿sí? Y esta es la importancia de estos temas para la representación de la información textual. En cuanto a las imágenes, también vamos a tener el aprendizaje jerárquico de características, ¿sí? En las imágenes, la ingeniería manual tradicional utilizaba métodos como el SIF o el HOC, ¿sí? Para extraer características específicas como pueden ser los bordes o las esquinas y todo lo que se requería dentro del conocimiento profundo del dominio visual. Sin embargo, el aprendizaje profundo elimina esta necesidad, ¿sí? Con las redes convolucionales y entonces estas redes aprenden a extraer estas características de una forma jerárquica y automática. Tenemos entonces dentro de esta jerarquía las capas iniciales que se enfocan en detectar patrones de bajo nivel como son las líneas horizontales o los cambios de color, mientras que las capas profundas combinan estas detecciones básicas para identificar conceptos de alto nivel, como un ojo, la rueda del coche o cualquier otro elemento ya que corresponda a las imágenes, ¿sí? Esta capacidad de autoextracción es lo que hace de la transferencia de aprendizaje la práctica estándar, reutilizando las capas convolucionales de estas redes preentrenadas y entonces nos van a ayudar como extractores de características genéricos. Esa es la principal función de estas redes. Para el audio del sonido bruto, a descriptores útiles, ¿sí? El proceso de extracción en audio es altamente técnico. El primer paso es el procesamiento que transforma la señal continua en datos discretos mediante un muestreo. Luego lo normaliza y lo divide en segmentos cortos llamados frames,
¿sí? A partir de ahí se generan los espectrogramas, que ya habíamos hablado de ellos brevemente en una cápsula anterior. Estos espectrogramas son una representación visual que capta la información de frecuencia versus el tiempo. Otra representación clave, ¿sí? Se centra en la formación del tracto vocal humano y son populares porque reducen la dimensionalidad del espectrograma, manteniendo solo las características más relevantes para la percepción auditiva humana. Aquí también es importante señalar que todos estos elementos que estamos conociendo se deben adaptar a las capacidades humanas. En cuanto a la visualización, bueno, se debe en este caso adaptar al ojo humano y al nivel de dimensionalidad que tiene nuestro ojo. Lo mismo para la parte del audio, debe ser característica, ¿sí? Para la percepción auditiva que ya nosotros como humanos tenemos. Vamos a tener entonces ahora el lenguaje común de la inteligencia artificial mediante los embeddings, ¿sí? En este caso, un embedding es una representación de baja dimensión, es decir, un vector denso de números que encapsula la información esencial de un dato. Su característica fundamental es que la similitud semántica o funcional entre los datos se traduce en la proximidad geométrica de sus vectores. Los embedding han trascendido su papel como mera representación para convertirse en una interfaz estándar entre los datos no estructurados y los modelos de Machine Learning. Todo esto nos va a permitir a nosotros realizar tareas complejas como puede ser la búsqueda por similitud, clasificaciones, sistemas de recomendación, todo esto gracias a la extracción efectiva de estas características es el paso más crítico para construir sistemas de inteligencia artificial robusta, ¿sí? Entonces es un punto muy importante que nosotros debemos considerar. Como parte también de la conclusión, vamos a cerrar esta cápsula conociendo algunos desafíos importantes y también algunas estrategias de extracción. En primer lugar, vamos a tener la dimensionalidad de los embeddings, ya que en este caso son un balance constante. Deben ser lo suficientemente grandes para capturar información, pero también lo suficientemente pequeños para ser computacionalmente manejables. Como recordábamos en una cápsula pasada, estos son los principales desafíos de este tipo de extracción de datos, ¿sí? Ya que en este caso para los datos no estructurados se necesita un mayor procesamiento de cómputo, pero también un desafío es la gran cantidad de volumen que se tiene. Entonces, es importante tener que dentro de nuestra dimensionalidad podamos poder capturar estas grandes cantidades o grandes volúmenes de información o de datos y posteriormente que sean lo suficientemente pequeños, son enormes, pero al mismo tiempo lo suficientemente pequeños para que puedan ser computacionalmente manejables y que todo el hardware y que todos los elementos de cómputo que tenemos puedan procesarlos de mejor manera sin que exista algún riesgo para la incorrecta extracción de los datos, ¿sí? El problema ético ahora tiene que ver con el sesgo, ¿sí? Inevitablemente, los embedding van a heredar y amplificar los sesgos presentes en los datos de entrenamiento, como son sesgos de género en el lenguaje, ¿sí? También tenemos una estrategia principal para optimizar el trabajo y esta es la transferencia de aprendizaje. Mediante esta transferencia es posible usar modelos preentrenados como extractores genéricos y luego ajustarlos, ¿sí? Y finalmente, para entender qué codifican estos vectores es necesario recurrir a técnicas de visualización de alta dimensión con el objetivo de poder interpretar su correcto significado, ¿sí? Y muy bien, entonces eso sería todo por la cápsula número 2 y para nuestra siguiente cápsula vamos a comprender acerca del aprendizaje profundo, pero aplicado específicamente a imágenes y al texto. ¿Sí? Nos vemos en la próxima.